¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que estén muy bien, que estén muy bien en sus casas poniendo la actitud positiva a este encierro que tenemos. Y bueno, con este video lo que tratamos de hacer es repasar algunos conceptos que ya habíamos visto en clase antes de salir a este receso estudiantil entre comillas. La idea es poder entonces estudiar algunos conceptos que ya habíamos visto en clase, pero que son necesarios retomar para todas las actividades que tenemos que hacer en este segundo periodo. Entonces, por tal motivo, este tema de repaso se llaman escalas musicales mayores, naturales y alteradas. Entonces, los objetivos de esta lección son dos: repasar el concepto de escalas musicales, y en eso vamos a ver qué son los intervalos, qué es una escala musical y cómo se forma una escala musical. Y el segundo tema es las escalas musicales en sí, cómo se forman con los sostenidos y bemoles, y voy a repasar un poquito lo de las escalas musicales mayores alteradas, que creo que eso, si lo tocamos, fue muy general, entonces creo que no quedó claro. Igual los que saben de música pues lo van a entender fácil, los que no, entonces por eso lo voy a repasar acá. Entonces empezamos con los intervalos. Vamos a recordar qué es un intervalo. Recuerden que la música necesita medir las distancias que hay entre las notas. Así como en la vida de real necesitamos, por ejemplo, los metros, los centímetros, los kilómetros, las millas, para medir qué distancia hay entre un lugar a otro, como se ve en la gráfica. Entonces nosotros también necesitamos una unidad de medida o una forma de medir las distancias entre las notas. Entonces lo que nosotros utilizamos en la música no son metros ni centímetros, sino que se llaman intervalos. Y esos intervalos están entonces representados con tonos y semitonos. Listo. Entonces voy a poner por aquí el punterito. Recuerden que la distancia entre una nota y otra se llama intervalo. Esos intervalos los vamos a medir en tonos y semitonos, como está por acá. Y la distancia más pequeñita que vamos a encontrar en nuestra música es de medio tono. Enseguida lo miramos en el piano. Pues para la siguiente. Ahora, ¿qué es una escala musical? Una escala musical es la forma de yo organizar las notas de acuerdo a unas distancias particulares o específicas y con una sonoridad particular. Bueno, recuerden que para uno hacer una escala musical necesita unas distancias, que esas distancias están dadas por los tonos y semitonos, y que de acuerdo a la forma en como yo utilice esas distancias u ordene esas distancias voy a obtener diferentes escalas musicales. Aquí por ejemplo hay varios ejemplos: escalas musicales pentatónicas, escalas musicales exóticas, escalas musicales blues, escalas menores armónicas, en fin, hay un montón de escalas y cada una tiene una sonoridad particular. Por ejemplo, estas películas que son así como medio orientales, allá del Medio Oriente, utilizan la escala menor armónica para hacer esa sensación de música árabe. Se utiliza mucho esta escala. Todo lo que tiene que ver pues con a veces con el rock y todo eso se utilizan escalas pentatónicas. En fin, hay varios géneros musicales que utilizan diferentes tipos de escalas. Nosotros nos estamos concentrando en la más general de todas, en la más básica, en la más utilizada, que es la escala mayor. Entonces, aquí tenemos las distancias que son particulares o específicas de la escala mayor. ¿Listo? Entonces aquí dice que de acuerdo a las distancias que hay entre las notas es que resultan las escalas musicales, es lo que les acabo de decir. Y las distancias propias de la escala mayor son estas que vemos acá: tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Si se llegara a cambiar estas distancias en el orden, pues digamos que empiece con un tono pero luego siga un semitono, ya por ese cambiecito ahí, ya esto se convertiría en otra escala. Ya no sería escala mayor, sino cualquier otra escala menos mayor. La escala mayor, recuerden, tiene que respetar estas distancias que vemos acá. Profe, ¿y por qué están las notas que ya conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Bueno, pues porque es como la escala ejemplo que uno siempre utiliza, pero puede ser cualquier escala, como lo vamos a ver más adelantico.
Entonces, ¿cómo se forma una escala en el piano? Ya teniendo claro cuáles son las distancias, esta teoría se aplica a cualquier instrumento, piano, violín, pues instrumento armónico, ¿cierto? Ni modo de hacerlo en la batería, pero se aplica en el piano, en el violín, en la guitarra, cualquier instrumento armónico, incluso con la voz en el canto cuando estén en 11 y si siguen conmigo, vamos a ver escalas musicales entonadas en 11. Entonces, sabiendo estas distancias, yo puedo acomodar las notas en el piano. Voy a tomar de ejemplo otra vez la escala del do. Recuerden que en el piano todas las teclas blancas corresponden a las notas musicales naturales. ¿Listo? Entonces recordemos ese primer concepto. Notas naturales son todas las teclas, todas las notas que están sobre las teclas blancas. Listo. Siempre el do va a estar antes de las dos negritas o de las dos teclas negras. Recuerden que en el piano siempre va a haber un patrón definido, dos teclas negras, luego tres. Aquí serían dos teclas negras y luego por acá más adelante tres teclas negras. Y así sucesivamente. Entonces, lo que yo hago es mirar y corroborar que si existan estas distancias de la escala mayor en el piano con las notas naturales. Recuerden que yo me doy cuenta si entre una tecla y otra tecla blanca hay un tono porque hay una tecla negra entre ambas. Por ejemplo, entre do y re hay un tono de distancia porque yo tengo una tecla negra entre las dos. Entre re y mi hay un tono de distancia porque tengo una tecla negra entre ambas. Mientras que aquí entre mi y fa tengo solo un semitono o un medio tono porque no hay teclas negras acá. ¿Listo? Entre fa y sol tengo otro tono porque tengo otra tecla negra. Entre sol y la tengo otro tono porque tengo una tecla negra. Entre la y si tengo otro tono porque tengo una tecla negra en medio de las dos. Pero entre si y do no tengo ninguna tecla negra. Por lo tanto, aquí solo hay un semitono. Entonces vemos cómo el piano incluso nos muestra de manera evidente que la escala mayor se cumple en las notas naturales. Listo, hasta aquí es como un repaso. Ya enseguida vamos a empezar como con lo más nuevecito, con lo último que vimos. Bueno, para que tengan en cuenta a la hora de realizar una escala musical mayor, primero se necesitan 8 notas para formar la escala. Vamos a contarlas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas. Siempre se necesitan 8 notas. Y de esas 8 notas, la primera es la misma que la número 8. Miren, empiezo con do, termino con do. Voy a poner un ejemplo. Si aquí empezara con un la sostenido, por ejemplo, debería terminar también con un la sostenido. Si aquí empiezo con un re bemol, entonces aquí también tengo que terminar con un re bemol. Tal cual la misma nota con la que empieza la escala es la misma nota con la que voy a terminar, con la misma alteración también. ¿Listo? Y la primera nota es la que me le va a dar el nombre a la escala. Por ejemplo, aquí estoy empezando en do, por eso esta se llama escala mayor de do. La primera notica es la que le da el nombre. Y recuerden las distancias particulares de la escala mayor. Entre la primera y segunda un tono, entre la segunda y la tercera nota otro tono, entre la tercera y la cuarta nota un semitono, entre la cuarta y la quinta un tono, entre la quinta y la sexta otro tono, entre la sexta y la séptima otro tono, y entre la séptima y la octava un semitono. Vamos a recordar qué son alteraciones. Entonces la alteración lo que me indica es un cambio en el estado natural de algo. ¿Listo? Se llama alteración a todo lo que altere, valga la redundancia, a todo lo que mueva, a todo lo que quite el estado natural de algo.
Por ejemplo, en tiempos de nuestra vida normal fue alterada porque lo normal es que nosotros estuviéramos en el colegio, estuviéramos con nuestros amigos, nuestras familias y todo, pero alteró esa vida y ya no está igual que antes. Exactamente es la misma terminología o la misma conceptualización para entender alteraciones en música. Cuando yo altero una nota, quiere decir que una nota natural, de esas que conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, deja de ser natural y se vuelve medio tono más agudo o medio tono más grave. Entonces, la alteración es cuando cambiamos el sonido de una nota natural, convirtiéndola medio tono más aguda, o sea, hacia la derecha, o sea, mejor dicho, en otras palabras, la teclita negra que tengas a tu derecha, o medio tono más grave, es decir, la tecla negra que tengas a mano izquierda tuya, la más cerquita que tengamos. ¿Cómo se forma el sostenido o cuál es el signo del sostenido? Pues este signo de número que vemos acá, y el bemol, esta B que tenemos acá. Entonces, vamos a hablar de las dos. El sostenido es una alteración que modifica las teclas blancas, estas las que conocemos como do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y les agrega un semitono. En otras palabras, se toca la siguiente tecla negra. Por ejemplo, si yo estoy en do y quiero hacer es un do sostenido, entonces ya no toco esta tecla blanca, sino que me voy para la de la derecha, la negra que tenga a la derecha, la tecla negra que tenga a la derecha. Ese sería el do sostenido. Por ejemplo, si estoy en sol y quiero hacer un sol sostenido, entonces ya no toco esta tecla blanca sol, sino que me voy para la tecla negra de la derecha, no la de la izquierda, la de la derecha. O sea, en este caso es esta, sol sostenida. ¿Listo? Así como ven en este dibujito, pues las alteraciones en sostenidos quedan de la siguiente manera, así como está acá dibujadito. Tenemos entonces los bemoles. Los bemoles entonces son esas alteraciones que en vez de aumentar un semitono la nota, la disminuye un semitono. En otras palabras, se toca la anterior tecla negra. Por ejemplo, si yo estoy en mi y quiero hacer mi bemol, entonces me voy hacia la tecla negra de la izquierda, o sea esta. ¿Listo? Si estoy por ejemplo en la y quiero hacer un la bemol, entonces ya no toco esta tecla blanca, sino que toco la tecla negra de la izquierda. Ese es el la bemol. ¿Listo? Así quedaría entonces los bemoles. Voy a repetir la imagen anterior para que vean los sostenidos cómo quedan. Y ahora los bemoles. Si se dan cuenta, si observaron bien, las teclas negras tienen dos nombres posibles. Voy a coger esta primera tecla negra de acá. Si estoy hablando de bemoles, esta tecla negra se puede llamar re bemol. Entonces estoy en re, me devuelvo un semitono, o sea acá, re bemol. Pero también se puede llamar do sostenido. Si yo la veo desde el do, entonces quedaría el do sostenido acá. ¿Cómo se llama eso? Se llaman sonidos enarmónicos. Sonidos enarmónicos son aquellos sonidos que suenan igual, pero que pueden tener dos nombres diferentes. Ejemplo, una persona que se llame Juan Esteban. Es la misma persona, pero algunos le dirán Juan y algunos otros le dirán Esteban, pero sigue siendo la misma persona. ¿Listo? ¿Eso en qué nos va a afectar? Ahorita en la formación de escalas. Vamos a ver ahorita cómo se forma eso en las escalas o cómo afecta eso a las escalas. Vamos a hablar primero de las escalas mayores naturales. Son todas las que comienzan por una nota musical natural. Por eso se llaman escalas mayores naturales. Y son las que ya habíamos visto en clase. Entonces tenemos la escala del do, la escala del re, la escala del mi. La del fa no la habíamos visto, pero igual la puse acá. La escala del sol, la escala del la y la escala del si.
El puntico rojito significan las teclas que corresponden a cada escala. No les expuse las notas como tal de cada escala porque se supone ustedes ya la hicieron. Igual les va a quedar un trabajito aquí más adelante relacionado con eso. Simplemente les puse cuáles son las teclas en el piano que uno tendría que tocar o que se pueden tocar para formar esas escalas mayores naturales. Se llaman entonces escalas mayores naturales porque empiezan con notas naturales. Miren que todas empiezan en teclas blancas. ¿Listo? Tienen alteraciones, algunas. Y ojo con esto, todas las escalas naturales, a excepción del Fa, todas utilizan son sostenidos. A excepción de la escala del Fa, todas las demás escalas que tengan alteraciones solamente van a tener alteraciones sostenidas. No van a tener bemoles, a excepción del Fa. El Fa sí tiene un bemol. El resto de las demás solamente tienen sostenidos. Por ejemplo, en la escala del Re, esto no sería Sol bemol, no, eso sería Fa sostenido, Do sostenido. En la escala del Si, que es la que más sostenidos tiene, esto sería un Do sostenido, Re sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido. Siempre las escalas mayores naturales solo trabajan con sostenidos, a excepción de la escala del Fa. Pero vamos a ver las escalas mayores alteradas, porque yo también puedo empezar una escala desde una tecla negra, ¿cierto? Entonces esas escalas que empiezan con una nota en una tecla negra se llaman escalas mayores alteradas. Son un poquito más complejas de entender, pero no imposibles. ¿Listo? Entonces las escalas mayores alteradas son aquellas que empiezan con notas alteradas, o sea, con teclas negras, y generalmente se utilizan los bemoles solamente en estas escalas. Aquí ya no utilizamos sostenidos, a excepción de una, pero de resto todas utilizan bemoles. Y aquí las tenemos. Entonces, por ejemplo, la de re bemol tendría re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, si bemol, do natural y re bemol. Esta es una de las que tiene más alteraciones. La de mi bemol solamente tendría el mi bemol, fa natural, sol natural, la bemol, si bemol, do, re, ambas naturales, y mi bemol. Y hasta aquí vamos mirando que son 8 notas. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que la primera es igual a la última. Aquí empecé con mi bemol, terminé con mi bemol. Tiene que ser siempre así. Y las distancias particulares de la escala mayor, pues no las tengo aquí dibujadas, pero si las fuéramos a hacer, aquí deberían de respetar que entre esta y esta hay un tono, que entre esta y esta hay otro tono, que entre esta y esta un semitono, y así sucesivamente. Solamente hay dos variaciones en este tipo de escalas. En la del sol bemol y una que se llama do sostenido, y funcionan de la siguiente manera. Yo puedo decir escala del re bemol o cambiarla por do sostenido. No la quise cambiar para que ustedes vieran cómo funcionan los bemoles, pero aquí sí la puse. En la escala del sol bemol yo puedo decir que se llama la escala del sol bemol, y estas serían las alteraciones, casi todas alteradas a excepción del fa, o puedo decir fa sostenido. ¿Cuál es el problema con esta escala? La siguiente. Pues con la escala en fa sostenido, el problema sería este mi sostenido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si nos fijáramos en el piano, después del mi a medio tono sigue un fa. Entonces como que se llama mi sostenido, o sea, mi sostenido sería el mismo fa. Bueno, recuerden lo del sonido enarmónico. Los sonidos enarmónicos son el mismo sonido, pero que pueden tener dos nombres diferentes. Entonces en ese caso la tecla blanca que corresponde al fa también se puede llamar mi sostenido. Y de igual manera acá en el do bemol. Cuando yo digo do bemol,
es como si me devolviera una tecla. Recuerden que entre el si y el do no hay teclas negras en la mitad, por lo tanto yo devolverme una tecla quiere decir que caería del do al si natural, pero estoy diciendo do bemol, o sea que me devuelvo la misma tecla del si. Otra vez, sonidos enarmónicos. Do bemol es el mismo sonido del si natural, pero el nombre cambia por la formación de la escala. ¿Listo? Si no queda claro eso, de todas maneras vamos a tener la videoconferencia y yo les explico otro poquito. Esa es la dificultad con esta escala, que es un poquito difícil de entender al principio, pero ya después uno coge muy bien el asunto. Y bueno, tendremos la escala de la bemol y la del si bemol. Como ven, cada una de estas parte de una escala o de una tecla negra. Son 5 teclas negras en el piano, entonces por lo tanto son 5 escalas que salen de ahí. Listo. ¿Cuál va a ser la actividad de ustedes? La actividad va a ser muy sencilla. Van a dibujar 11 pianos pequeñitos, así como este chiquito, pero los van a dibujar y los van a hacer en el cuaderno de una manera creativa y didáctica, pues que sea como sí, creativa. Las niñas son más ágiles para eso, algunos hombres también, pero en general que se les vea como la creatividad, que sea como más colorido y no tan muerto ese asunto. Ustedes van a dibujar 11 pianos y en los 11 pianos van a ubicar todas las escalas musicales que hemos visto, todas las escalas musicales mayores naturales y todas las escalas mayores naturales, las escalas mayores alteradas, a excepción del do, pues porque aquí ya yo les estoy haciendo el ejemplo del do, aunque lo pueden copiar también. En total, contando la escala del do, deberían de ser 7 escalas mayores naturales. La escala del do, la escala del re, la escala del mi, la escala del fa, la escala del sol, la escala del la y la escala del si. Ahí van 7 escalas mayores, más las 5 alteradas, la escala del re bemol, la escala del mi bemol, la escala del sol bemol o fa sostenido, como ustedes lo quieran decir, escala del la bemol y escala del si bemol. 5 escalas alteradas, en total son 12 escalas. Digo aquí entonces 11 pianos porque aquí ya les estoy haciendo la muestra con el do, entonces pues no lo conté. ¿Qué van a hacer con esos pianitos? Pues exactamente lo que hay acá en este ejemplo. Ustedes van a poner con un puntico, con una X, con lo que quieran, cuáles son las notas que corresponden a cada escala musical, y debajo de cada puntico o encima, donde ustedes quieran, van a colocar cuál es esa nota que está representando el puntico. Por ejemplo, este puntico está sobre la primera tecla blanca del piano. ¿Qué nota es? Do. Entonces por eso puse el do aquí abajo. Otro ejemplo. Por ejemplo, este puntico está en esta tecla blanca. Esa tecla blanca, entonces cuando uno cuenta desde el do, uno se da cuenta que ese es do, re, mi, fa. Entonces por eso aquí abajo coloqué fa. La idea es que ustedes tengan escritas, de manera escritas, todas las escalas musicales con las notas correspondientes de las escalas musicales y en el piano visualizado cuáles son esas notas que corresponden a cada escala musical mayor, tanto natural como alteradas. Y si algo, pues estamos en contacto si tienen alguna duda frente a ese taller o ese trabajo. ¿Para cuándo lo tienen que entregar? Para el próximo viernes 24 de mayo. Bien juiciosos en esa fecha. Entonces si alguna cosa estamos hablando y si tienen alguna pregunta o alguna cosa que no les quede claro o alguna incluso sugerencia frente a cómo se pueden hacer esos pianos o esas escalas, lo que sea, pues bienvenidos son. Ustedes saben que son los mejores. Estamos hablando, estamos en contacto, cuídense pues, chao chao.